Es un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, no olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, es un gusto volver a saludarles. Ya hoy avanzamos en nuestro canal de YouTube, el estudio de lecciones. Recuerde que vamos analizando por bloques y en este contexto nos corresponde el estudio del miércoles, jueves y viernes. De allí entonces que nuestro próximo encuentro a través del canal sería sábado por la tarde para iniciar nuestra lección número 2. Así que seguimos avanzando en esta interesante lección de esta semana, la lección número 1, la fórmula del éxito. El versículo de memoria lo encontramos en Josué, capítulo 1, el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. En el contexto de Reavivados por su palabra, no lo olvide, muy importante, en el contexto de Reavivados por su palabra, miércoles, vamos a recordar las 3 fechas, miércoles 1 de octubre, Deuteronomio 15, jueves 2 de octubre, Deuteronomio 16, y viernes 3 de octubre, Deuteronomio 17. Importante leer la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor, tu bendición en este día y al estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El último estudio que vimos, hablamos acerca de cómo Josué entendió y la lección nos mostró que nosotros también somos herederos de la promesa del Señor. No solamente era pasar, entrar, poseer. No. Era creer que Dios había dado la tierra prometida. Recuerde, Dios no falta su palabra, ni tuvo su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice Gálatas 3:16. Abraham mismo debía participar de la herencia. Puede parecer que el cumplimiento de las promesas de Dios tarda mucho, pues un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede parecer que se demora, pero al tiempo determinado sin duda vendrá, no tardará. Como dice Habacuc, capítulo número 2, versículo número 3. Entonces, Dios le dijo a él, avanza, toma la tierra que yo te voy a dar, que ya te di, esa tierra es tuya, y además le dice, ¿no? Donde tú pises, esa tierra será para ustedes. Pero para eso, ¿qué tenía que hacer el pueblo? ¿Qué tenía que hacer Josué? Esforzarse y ser valiente. Esforzarse y ser valiente. Entonces la tarea que tenía Josué por delante implicaba desafíos abrumadores. Estaban allí las murallas de las ciudades cananeas y estas parecían inexpugnables y la población de la tierra estaba entrenada para la guerra. A diferencia, ¿no?, de los israelitas, simples nómadas, no poseían ni siquiera las máquinas de guerra más primitivas para enfrentarse a las murallas sofisticadas de los cananeos, de Jericó. Ahora, según los registros históricos, ni siquiera Egipto, la superpotencia de aquellos tiempos, fue capaz de afianzarse en Canaán. Pero fíjense el llamado del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, esfuérzate y sé valiente no se relaciona simplemente con la moral para la batalla, con las estrategias bélicas. Esfuérzate para hacer bien la toma, esfuérzate para entrar bien, esfuérzate para tomar bien. No. Allí definitivamente, el hecho era del valor y la fortaleza
eran necesarios ¿para qué? Para permanecer fieles a la Torá y a sus requisitos específicos que definían el pacto de Israel con Dios. Josué era un jefe reconocido de Israel. No lo olvide, él se había distinguido principalmente como guerrero y sus dones virtuales resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. Valeroso, resuelto, perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección y sobre todo inspirado por una fe viva en Dios. Tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal en la tierra prometida. Entonces, durante la estada en el desierto, había actuado como primer ministro de Moisés y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencia de su capacidad para suceder a Moisés, aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. Con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado la obra que le esperaba, pero Dios eliminó sus temores y aseguró: como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y eso está en Josué, capítulo número 1. ¿Ok? Y usted puede leer de los versículos número 1 en adelante y puede ver toda esta maravillosa promesa del Señor. En pocas palabras, esforzándose y siendo valientes, ellos debían de hacer suya la tierra que se extendía hasta las llanuras del Líbano en la lejanía, hasta las playas del Gran Mar y hasta las orillas del río Éufrates al este. Y a ese mandamiento y a esa promesa se le agregó: solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y además de eso, le agregó: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Creo que muchas veces nos olvidamos a menudo que en esta vida necesitamos fuerza y valor. En tiempos de pruebas, dificultades particulares, debemos siempre aprender a depender del Señor. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Debemos hacérselo saber. Debemos orar. Y en nuestra vida deben siempre, hermano querido, estar presentes las palabras del Señor que le dirigió a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hoy el Señor espera que nosotros también podamos tener ese ánimo. Esforzarnos y permanecer firmes en medio de todo este conflicto y poder entender, apreciados, que definitivamente sin el Señor nada podemos nosotros hacer. Nada nosotros podemos hacer. Vamos a analizar rápidamente algunos textos de la palabra del Señor. Y vamos al libro de Josué. Vamos allí al capítulo número 1 y vamos a leer los versículos 6 en adelante. Versículo 6 en adelante. Vamos a ver por qué el Señor instó no 2 veces, sino hasta 3 veces a Josué a esforzarse y ser valiente. Dice lo siguiente, Josué 1, versículos 6 al 9. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. 2. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Josué fue llamado a ser valiente en Dios. Y el énfasis dado a este mandato sugiere que Josué necesitaba este fuerte estímulo. Él necesitaría fuerza y valor de Dios para conquistar Canaán y repartir la tierra como heredad a Israel. El sentido
es que Josué encontraría esta fuerza y valor en Jehová, no en sí mismo, no en sí mismo. Vean un versículo maravilloso, como Pablo lo explica mucho más adelante. Efesios 6, versículo número 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Josué entonces debía fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y este es un modelo para usted y para mí. Hoy nosotros encontramos fuerza en Dios y en el poder de su fuerza, no en nosotros mismos. Ahora, quizás Josué en algún momento sintió temor, y creo que no es para menos. Era grande la responsabilidad que estaba delante de él. Ahora, digo esto porque las palabras más repetidas en el capítulo son las que le ordenan no tener miedo. Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente 3 veces, versículos 6, 7 y 9. Y luego añade: no tengas miedo, no te desanimes, versículo 9. Y al final del capítulo el pueblo le dice a Josué lo mismo: sé fuerte y valiente, versículo 18. A pesar de lo que debió ser un agudo sentimiento de incapacidad, Josué tomó el mando. Desde el primer momento demostró que era el hombre del Señor para esa hora. Además, debía de cuidar a ser conforme a toda la ley. Como pueblo, recuerda, Israel estaba ligado a Dios por un pacto. Y una parte importante del pacto era la promesa de Dios de bendecir a un Israel obediente y maldecir a un Israel desobediente. Cuando Israel y su liderazgo obraran conforme a toda la ley, eran invencibles, debido a la bendición y la fuerza de Dios. Ahora, esta promesa dada a Josué e Israel, ya que Dios se la había hecho a Israel en el monte Sinaí, ahí Dios prometió derrotar a los cananeos y dar a Israel su tierra, si Israel le obedecía. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Éxodo 23, 22. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Hay una mano derecha y también nosotros tenemos una izquierda, una y otra. Pero fíjense que vamos a utilizar esos términos para hablar de los extremos. Es decir, o usted se dedica a servir al Señor conforme a su voluntad, o usted sencillamente hace las cosas conforme a lo que usted cree que tiene que hacer. Entonces, mi querido hermano, cuán importante es que podamos nosotros obedecer a Dios en todo tiempo y en todo momento. Decirle al Señor: Señor, aquí estoy para obedecerte, para meditar. Fíjense que Él le dice, ¿no? Medita en este libro. Medita en el libro de la ley. Y era necesario meditar. No se apartará nunca de tu boca. Debe de estar presente en tu mente. De día y de noche meditarás en él. Tienes que ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, la palabra hebrea para meditar es agat, y literalmente significa murmurar. Cuando uno murmura continuamente la palabra de Dios para sí mismo, está constantemente pensando en ella. Estamos seguros que Josué tenía una copia de la ley guardada en el santuario. Y esa ley él meditaba, consultaba. ¿Para qué? Para tener buen éxito. Entonces, fíjense que Josué era tanto un hombre del libro como un hombre de espada. ¿Cómo hacían las personas antes cuando no tenían la Biblia? Tenían porciones de ella, escritas. ¿Cómo hacían antes de Gutenberg? Por poner un ejemplo, habían porciones de ellas. Josué tenía una copia de ese libro, estamos seguros, y meditaba constantemente en ella. Ahora nosotros tenemos la Biblia. ¿Qué excusa tenemos? ¿Qué excusa tenemos para no estudiarla? ¿Qué excusa tenemos para no estudiarla? Te pregunto. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que hacía Josué, lo que iba a hacer Josué, en obediencia al Señor, todas esas promesas, obedeciendo, se iban a cumplir en promesas de prosperidad y éxito. Es decir, él debía de obedecer para alcanzar la bendición. Ahora, la prosperidad no era financiera. La prosperidad no era precisamente allí, ¿no? Era en el éxito de vivir conforme a la voluntad del Señor y de vencer. Harás prosperar y saldrá bien. Fíjense que en ese pasaje no se menciona en absoluto el éxito financiero. De hecho, de las 59 veces que allí se utiliza un término, salak se refiere al éxito. Y las 10 a 11 veces que esta se hace palpable, solo una vez se habla remotamente de finanzas. Ahora, ¿qué quiere decir eso?
que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Pero fíjense que aparece también la palabra te saldrá bien, que es la palabra sacal. Y la palabra sacal, literalmente, que habla de éxito, pero más significa es en ser sabio, prosperar, tener éxito, ser prudente, actuar con sabiduría. Y esta verdad aparece con frecuencia en la palabra de Dios. Aparece con frecuencia en la palabra del Señor. Entonces creo que debemos de nosotros tener presente el hecho de que para poder vencer, para poder avanzar, para poder obtener la victoria, para poder alcanzar la victoria, para poder alcanzar la bendición del Señor, necesito obedecerle. Entonces, según esta perspectiva, mi querido hermano, el éxito no se define necesariamente como prosperidad material, aunque no la excluye, sino que consiste en un estado de armonía con los valores y principios espirituales que constituyen el fundamento del mundo creado por Dios y que se expresan en su ley. De hecho, la confianza en las promesas de Dios, especialmente la de la salvación solo por la fe y la de la habilitación divina para obedecer su ley, no se oponen entre sí, sino que representan los dos lados de una misma moneda. Voy a repetir esta última parte, muy importante. La confianza en las promesas de Dios, especialmente la de salvación solo por la fe y la de la habilitación divina para obedecer su ley, escuche, salvación por fe y habilitación divina para obedecer su ley, obediencia, gracia, obediencia, fe, obediencia, misericordia, no se oponen entre sí, sino que representan los dos lados de una misma moneda. Por eso que Pablo más adelante, en el libro de Romanos, Pablo habla acerca de esto. Y algunos llegan por allí y dicen, no, es que la ley abolió todo lo que tenía que ver con Cristo. No. Romanos 3:31 dice luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Algunos dicen que Cristo entonces en la cruz del Calvario abolió la ley. No. Pretender, querido hermano, que la fe en la muerte expiatoria sacrificial de la muerte y sacrificial de Jesús en nuestro favor está en contra de la obediencia a la ley de Dios es establecer una dicotomía falsa y peligrosa. La ley y la gracia siempre van juntas. Solo una comprensión superficial del papel de la ley puede llevar a percibirla como opuesta a la gracia. Si entendemos el punto, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos ver ejemplos. Fíjense, el Salmo 119. Vamos a leer algunos textos del Salmo 119. Vamos a leer el versículo número 70. Este salmo por excelencia es un salmo que habla de la ley de Dios y la vigencia de la ley de Dios. Salmo 119, versículo 70, dice lo siguiente. Allí se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Versículo 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y Salmo 174. El versículo 174 de Salmo 119. Dice allí lo siguiente. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Qué maravillosa promesa. Qué maravillosa promesa para nosotros. Ahora, ¿qué tal si leemos el Salmo 1? Creo que es un salmo muy conocido por cada uno de nosotros y es un salmo que nos lleva a interpretar de manera correcta y entender la bendición que hay en ser obedientes al Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace salatz prosperará. Es amplio, es de bendición amplia. Y es un contraste, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Creo entonces, mis queridos hermanos, que definitivamente nosotros hoy
podemos estar seguros de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Josué lo sabía. ¿Cuál es la condición, Josué? Necesitas obedecer al Señor. Necesitas esforzarte, necesitas creer que eres dueño de las promesas del Señor. Definitivamente quien se aferra a las promesas del Señor, grandes bendiciones alcanza en su vida. Fíjense que antes de decirle a él, y antes de hablarle que sea valiente en la batalla, él le dice, esfuérzate y sé valiente para obedecer mi ley. Y así es también hoy. Dios nos pide que nos esforcemos en guardar su ley. Y esto requiere mucha valentía de nosotros. Además de eso, se nos promete que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en medio del conflicto, queridos hermanos, en medio del conflicto, la batalla no es precisamente contra sangre y carne. No. La batalla es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para ello, el Señor nos ha provisto de las armas necesarias. Si leemos Efesios 6, del 13 al 17, allí vemos, mis queridos hermanos, cuáles son esas armas que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Y usted lo conoce. Firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio y tomando el escudo de la fe. Y creo que es claro que el apóstol Pablo nos recuerda que hoy, en medio de este conflicto, para poder vencer, la clave es confiar plenamente en el Señor. El éxito de la misión de Josué, entonces, ¿dónde radicaba? En el hecho de confiar plenamente en Dios. El éxito del mundo no coincide con el éxito del punto de vista del Señor. El efímero éxito en este mundo puede conseguirse quebrantando las leyes divinas y humanas, pero no así en el éxito verdadero y eterno. Tendremos éxito si seguimos los principios y valores expresados en la ley de Dios. Y aunque para algunos pueda sonar como salvación por obras, de ningún modo, la fe y la ley no se excluyen, sino que se complementan. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la forma en la que debemos vivir, no de la forma en la que nos salvamos. Nuestra relación con Dios se manifiesta en nuestra obediencia a su voluntad. Entonces, si decidimos obedecer al Señor, si decidimos permanecer fieles a Él, podemos estar seguros, mis queridos hermanos, que en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Si pudiéramos nosotros conocer cuántas veces el Señor ha ordenado nuestro camino para que los propósitos del enemigo acerca de ello no se cumplieran, no seguiríamos tropezando y quejándonos. Nuestra fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Le reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y Él haría que se cumpliese lo que Él desea orar por su medio. En sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a usted y a mí. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él yo no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces las experiencias que se relatan en la palabra de Dios llegan a ser mis experiencias. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son míos. Y a medida que la fe recibe y asimila así los principios de la verdad, llega a ser parte del ser y la fuerza motriz de mi vida. La palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y participa en el desarrollo del carácter. Repito esta última parte. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y participa en el desarrollo del carácter. Eso está en el deseo de toda la gente. La página 355. No hay punto que precisa ser entronizado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno de sus propias obras, por muy buenas que sean estas. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús, y en Él debo ser yo más que vencedor. A eso estoy llamado, a ser más que vencedor. Preguntas para dialogar, para ir concluyendo nuestra lección y el estudio para el bloque que nos corresponde en este día. ¿Qué principios espirituales útiles para nuestra vida podemos extraer de la experiencia de Josué?
a pesar de la diferencia entre nuestras circunstancias y la suya. Bien, si bien es cierto, Josué vivió en una época muy diferente, habían enemigos diferentes, también es muy cierto que él luchaba contra espíritus y huestes del enemigo. El enemigo utilizaba en aquel tiempo los cananeos, heteos, fereceos, tantas cosas. Pero Josué estaba de parte del Señor. Hoy en día no tenemos los cananeos, los heteos, no tenemos murallas de Jericó, pero sí podemos estar seguros de que nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Los principios espirituales son los mismos. O confianza en el Señor, obedeciendo al Señor, esforzándonos y manteniéndonos adelante. No obstante, dice la pregunta número 1, ¿por qué debemos tener siempre presente el contexto original de lo registrado en la Biblia cuando tratamos de establecer analogías? Bueno, esto es importante porque podemos tomar la analogía, compararla y ver que también como Josué venció, partiendo del contexto original, ¿qué hizo él? Creyó, obedeció, permaneció firme, fiel al Señor, avanzó, se esforzó. Igual nosotros hoy en este tiempo, también igual lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Así que es importante que miremos y aprendamos de esas cosas que son para nuestra admonición. Pregunta número 2. Analiza la relación existente entre las promesas de Dios y nuestra obediencia a Él. ¿Cómo se complementan? La promesa de Dios está allí. Si yo obedezco y me aferro de la promesa del Señor, veré bendiciones en mi vida. La promesa de Dios está allí. Si yo obedezco y me aferro a Él, veré bendiciones en mi vida. Ahora, ¿cuáles son los peligros de hacer demasiado hincapié en la ley en detrimento de la gracia y viceversa? Pues si yo me inclino mucho por la ley, es decir, no hay que hacerlo así, apegado a la letra, es que tengo que hacerlo así, pierdo la bendición de la confianza en el Señor. Si yo me voy mucho a la ligera, entonces no, el Señor está allí, el Señor me va a dar, el Señor me va a bendecir, pierdo el hecho de obedecer a Dios en el contexto correcto. Debe de haber un equilibrio. La promesa de Dios está, solo aquel que se aferra a esa promesa alcanza salvación y alcanza vida eterna. ¿Cómo definirías el éxito? Pregunta número 3 desde una perspectiva bíblica. ¿Qué lugar ocupa la prosperidad en una definición cristiana del éxito? Como ya hemos visto, el éxito del mundo es pasajero. El éxito del mundo es pasajero, es efímero. Pero el éxito de Dios radica ¿qué? En obedecerle. El éxito de Dios radica en estudiar su palabra. El éxito de Dios radica en tener fe en Él. El éxito de Dios radica en vivir conforme a su voluntad. El éxito de Dios, el éxito en el Señor, el éxito de una perspectiva bíblica radica en el hecho de esforzarnos, ser valiente, tomar la palabra del Señor, descansar completamente en ella. Ese es el verdadero éxito. Ahora, la prosperidad es una definición cristiana de éxito. Sí, también porque el Señor prospera a sus hijos. Le prospera a usted y me prospera a mí. Al darnos vida nos prospera. Al darnos salud nos prospera. Al darnos la verdad nos prospera. Al darnos grandes cosas nos prospera, hermano querido. Así que necesitamos permanecer firmes y fieles al Señor. Ahora le pregunto, ¿usted obedece a Dios? ¿Vive conforme a sus designios y a su voluntad? Y por último, la pregunta número 4 dice, imagina cómo se sintió Josué al tener que suceder a Moisés. Pues estamos seguros de que la cosa no fue fácil, ¿verdad? Y estamos seguros de que tuvo que haber tenido allí algo de temor. Pero fíjense que Dios le hizo una promesa grande que lo sostuvo en medio de sus grandes responsabilidades. Es decir, el Señor, ¿no?, le dijo a él, Josué, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, yo voy a estar contigo. Porque la promesa del Señor para su siervo, la promesa del Señor para él, la promesa también para nosotros es nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa era una gran promesa. Voy a estar contigo y es suficiente para cualquiera que busque hacer la voluntad del Señor. ¿Qué más necesitaba Josué? Ciertamente en la presencia de Dios, los anaseos se vuelven enanos, las fortalezas se desvanecen como una choza en huerto de pepino y los carros de hierro son como cardos en la ladera ante la ráfaga. Ahora, ¿quién puede resistir ante el Altísimo? ¿Quién puede enfrentar a un hijo de Dios que está de parte del Señor? Por eso es que nosotros a veces nos sorprendemos por la gracia del Señor. Pero eso será entonces nuestra próxima lección. Ahora la invitación es a obedecer, a esforzarnos, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Ese es el punto, hermano querido. Ese es el camino. Que Dios te bendiga.